El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el periódico The New York Times alista un reportaje con información del gobierno de Estados Unidos, en el cual supuestamente sus hijos y funcionarios cercanos a él recibieron dinero del narcotráfico en 2018. Dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos. Entonces, y que le daban, creo que hasta las 5 de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara lo que vamos a ver ahora. López Obrador dio a conocer lo anterior al leer un cuestionario que Natalie Kitroff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, envió ayer al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez. 1. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente, se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, nos tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times y quienes les mandaron a hacer el reportaje. 2, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso, completamente. 3, otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó $4 millones a 2 aliados de López Obrador. Uno de ellos, un ayudante oficial
y el otro un asesor no oficial. Vamos a ver quiénes son. Con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio? Pues que es otra calumnia y que el New York Times es mucho mejor el Reforma, mucho mejor el Reforma. No, ese está al nivel de alarma. 4, un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, ¿no? Porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times. 5, la investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. O sea, fui a buscar el dinero o fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora, el que fue conmigo recibió el moche. Pero fíjense la distorsión, la mala leche. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse. O sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Cuando fui a supervisar un camino que se construyó, que por cierto ya hasta lo inauguramos, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y en el campamento, en la supervisión, pero además pública, estaba la señora que quería hablar conmigo para entregarme una carta en la camioneta, una carta para que le ayudara a que una de sus hijas pudiese visitar a su hijo en Estados Unidos, en la cárcel, y que yo le ayudara con el gobierno de Estados Unidos. Me dio la carta, me bajé, porque ella ya estaba mayor, me bajé, la saludé y me entregó la carta, y la carta se la entregué al secretario de Relaciones Exteriores para que hiciera los trámites en la embajada del gobierno de Estados Unidos en México, con el propósito de que le dieran la visa para que fuera a visitar a su hermano, porque la solicitaba para una de sus hijas. ¿El presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero o ocurrieron a sus espaldas? ¿A cambio de qué podría haberse dado esos pagos? 6,
Cuando se publicaron los trabajos de ProPublica, de este premiado, ¿sí?, sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador, el presidente dijo: ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome? En la mañanera del 1 de febrero, palabras más, palabras menos, sí expresé esto. Y cuando vino la comisión, tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien, sobre todo la asesora, ¿sí?, en asuntos de seguridad del presidente Biden, y hablé con ella. Y ya después se llevó a cabo la reunión. Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue: nosotros no tenemos nada que ver con esto, lo que sucedió, lo lamentamos mucho, esa es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia. Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían? ¿De qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? De ninguna manera, no pueden afectar. Si es que estamos obligados a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque somos socios, los principales socios económicos, comerciales, porque tenemos una vecindad, una frontera de 3.180 kilómetros, porque viven 40 millones de mexicanos, viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, y porque la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, ¿disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos? ¿Por qué o por qué no? Eso el corrido lo dirá. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Entonces, que ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje.